Y ahora sí, para mí es una bendición y eso es algo que le digo hace algunos años que nos conocimos, que la conocí a la pastora, que estuvo, ahora sí que la conocí. Me acuerdo que la pastora cuando la conocí, la primera vez que la vi, la veía muy tímida ahí, ¿no? En esa parte la veía muy tímida. Pero ahora yo creo que es una gran mujer que Dios está utilizando precisamente para poder compartir su palabra. Y hoy yo creo que tiene un mensaje especial, específicamente para todas las mamás. Así es que les doy las gracias al Señor por la vida de mi pastora, la profeta Laura, y esperemos a recibirla con un fuerte aplauso al Señor. Y para ella, así es que el Señor les bendiga y los dejo con la hermana. Ahora sí, los pequeños pueden salir. Bueno, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, bendecidos y en victoria. En esta tarde me da mucho gusto estar aquí. Es un privilegio el poder compartir la palabra, es un privilegio el poder estar en este día. En especial estamos celebrando a nuestras mamás, estamos festejándolas, dando gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Pero la palabra que traigo hoy no es específicamente para las mamás. Sí es para las mamás, pero yo creo que también toda la iglesia necesita escuchar esta palabra. Y quisiera comenzar leyéndoles una historia. Dice, había una vez dos mujeres que vivían en la misma comunidad. Ambas tenían familias, sueños y el deseo de ver prosperar a su hogar. Desde afuera sus casas parecían iguales, pero con el paso del tiempo algo comenzó a marcar la diferencia. La primera mujer entendía que cada palabra, que cada actitud y cada decisión tenía el poder de construir o de destruir. Y aunque enfrentaba días difíciles, elegía hablar con amor, orar por su familia y sembrar paz aún en medio de los problemas. Poco a poco su hogar se convirtió en un refugio de unidad, confianza y esperanza. Sus hijos crecían seguros y aún en las tormentas aquella casa permanecía firme. La segunda mujer, en cambio, dejaba que el enojo, la crítica, la desesperación, todas estas actitudes gobernaran su corazón. Con sus palabras hería a veces a su familia. La falta de sabiduría apagaba la paz del hogar y sin darse cuenta comenzó a destruir aquello que tanto amaba. Lo que un día fue un lugar lleno de alegría se convirtió en un ambiente frío y distante. Y un anciano de ese pueblo observó ambas casas y dijo: no son las paredes las que sostienen un hogar, es la sabiduría con la que se construye cada día. Y así es como la Biblia nos recuerda que una mujer sabia no solo levanta una casa física, sino que edifica generaciones con sus palabras, con su fe y con su ejemplo. Y después de contarte esta historia, yo quisiera hacerles una pregunta. Si las paredes de tu casa pudieran hablar, ¿qué dirían de nosotros? ¿Qué dirían de tu casa? ¿Qué dirían de tu familia? Porque podemos ver por fuera una casa muy bonita, una casa arreglada, una casa perfecta, bien construida, pero dentro de casa, ¿qué ambiente hay? ¿Qué atmósfera hay? ¿Qué palabras se ocupan? ¿Palabras de bendición? ¿Hay palabras de discordia? ¿Qué tipo de ambiente hay? Y quisiera, para iniciar, que me acompañes rápidamente al libro de Proverbios 14:1. Dice la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y qué impactante es este versículo. Habla de un poder que Dios puso en las manos de las mujeres. Ese poder tiene esa capacidad
dice este versículo, que edifica su casa, dice, mas la necia con sus manos la derriba. Las manos que Dios te ha dado tienen el poder de construir, de edificar tu hogar, o el poder de derribarlo y de acabar con esa casa que tanto amas. Y yo quiero que en esta hora levantes tus manos, levanta tus manos, mujer, y dile: Señor, usa mis manos para edificar mi casa. Otra vez: Señor, usa mis manos para edificar mi casa. Amén. Hoy vivimos en un tiempo donde hay tanta información, donde hay tantos consejos. En todas partes vemos que estamos llenos de redes sociales, influencers, tendencias, opiniones, y mucha gente cree saberlo todo. ¿No te has topado con gente que ya cree que no le pueden enseñar nada porque ya se metió a todos los cursos? Está tan lleno de información que no aceptan consejos. Vivimos en un tiempo donde es difícil a veces acercarte y que alguien te diga o reconozca que necesita ayuda. Y encontramos entonces que hay mucha gente que es sabia en su propia opinión, pero hoy quiero hablarte de la sabiduría, y la sabiduría es la que solamente proviene de Dios. La información y el conocimiento llenan nuestra mente, pero la sabiduría nos va a ayudar a que nuestra vida sea transformada. Una mujer sabia no solo acumula conocimiento, ella transforma atmósferas, ella forma los corazones de su familia, ella sostiene hogares. Y aunque hoy estamos celebrando especialmente a las mamás, este mensaje es también para toda la iglesia. Porque Dios está buscando una iglesia madura, está buscando una iglesia sabia, está buscando una iglesia que se levante, que transforme atmósferas, una iglesia que sea el reflejo de Dios. La diferencia entre inteligencia y sabiduría vamos a verla en este momento. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad mental para resolver problemas y se mide por logros académicos. Una persona, hoy vemos que mucha gente se empieza a estudiar licenciaturas, maestrías, posgrados, doctorados. Es una persona muy inteligente. Y en eso pueden medir: oye, esa persona es muy inteligente, tiene tantos títulos, tantas carreras. Otra característica de la inteligencia es que se puede usar para el bien o para el mal. Hay gente que es muy inteligente, pero que usa esa inteligencia para hacer cosas malas, porque no tiene ética. Eso es, tienen conocimiento, tienen inteligencia, pero lo aplican a conveniencia. Y también por eso buscan resolver problemas sin importar el precio o el costo que tengan que pasar o que pagar para resolver el problema. Y quiero ver en el sentido opuesto, ¿qué es la sabiduría? Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Temor de Jehová, ya lo hemos hablado, no es tenerle miedo a Dios. El temor de Jehová es cuando tú lo honras, cuando tú lo reverencias, cuando tú lo obedeces, cuando reconoces su autoridad sobre tu vida. Y la Biblia nos enseña que la sabiduría comienza en una relación correcta con Dios. Y por eso nosotros, cada vez que nos acercamos con las personas a presentarles el plan de salvación, a compartirles de Cristo, a compartirles de lo que Él ha hecho, no estamos predicando una religión. Nosotros no compartimos ni le decimos a la gente: cámbiate de religión. No, lo que queremos lograr es que cada persona logre tener una relación real con Dios, que logren conocer que hay un Padre que los ama y que tenemos esa libertad de llegar hasta Él como nuestro Padre, de presentar nuestros problemas, de presentar nuestros logros. Es como un Padre físico, es nuestro Padre celestial, y es lo que nosotros buscamos, que cada uno de nosotros pueda conocerlo de tal manera que, como las personas, puedes aprender de Él, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le desagrada, qué es lo que lo entristece. Por eso muchas veces nos dicen: yo no quiero meterme a la iglesia, a las religiones, porque me prohíben esto, me prohíben lo otro, que no fumes, que no tomes, que no.
muchas cosas. Pero quiero decirte que no es así. A través de tu relación con Dios, como ese Padre, tú aprendes a conocer qué es lo que Él ama, aprendes a conocer qué es lo que a Él le entristece y por ende mi comportamiento cambia, no por obligación, por amor. Y es lo que buscamos nosotros, a través de la sabiduría, acercarnos, conocer a Dios y saber qué es lo que quiere para nosotros. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Una persona, como vimos, puede tener conocimiento, puede tener estudio o talentos, pero sin el temor de Dios va a tomar malas decisiones. Pero aquella persona que busca la sabiduría, que busca conocer de Dios, va a tomar decisiones correctas con la sabiduría. El temor de Dios nos hace pensar antes de actuar y buscar agradar a Dios antes que agradar a los demás. La sabiduría nos aparta del mal. Quien teme a Dios aprende a rechazar aquello que destruye su vida, su familia y su relación con nuestro Padre Celestial. La sabiduría nos hace dependientes de Dios. Tenemos que reconocer que necesitamos su dirección diariamente. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, también nos ayuda a formar generaciones firmes. Cuando una familia vive en el temor de Dios, va a transmitir principios de fe, estabilidad espiritual para sus hijos. Entonces necesitamos ser sabios. Y quiero compartir esta frase, me gustó mucho. Dice, el temor de Dios no limita nuestra vida, la protege y la dirige hacia el propósito correcto. Si tú quieres llegar al propósito que Dios tiene para ti, necesitas sabiduría, necesitas temor del Señor. Y quiero el día de hoy tocar 3 puntos para edificar generaciones. El primero, yo creo que es de los más importantes, es doblar rodillas. Una vida de oración. La edificación de una generación no comienza con las manos, comienza con las rodillas. Cuando tú sabes que cualquier problema o circunstancia que tú pases, tienes que doblar rodillas y pedirle al Señor, Él te va a guiar. Y quiero comentarte que no por tener sabiduría, nuestras vidas van a ser de color de rosa. Muchos a lo mejor les han dicho, no, es que conoces a Dios y te va a ir bien. No, o sea, no es que me va a ir bien todo el tiempo. Va a haber temporadas buenas, va a haber temporadas malas. Pero yo te digo que cuando tú conoces de Dios, cuando tú le buscas a Él, aunque pases en medio de los problemas, Él te va a sostener, Él te va a levantar, Él te va a fortalecer, Él te va a estar ayudando y tú no estás solo. Y quiero contarles rápidamente una historia de la Biblia que está en 1 Samuel 1:20. Vamos a ver ese primer ejemplo. Nos habla sobre la historia de un hombre llamado Elcana y Ana. No sé si alguien ha escuchado la historia. Bueno, está Elcana, es un varón de Dios y él tiene 2 esposas. El nombre de una es Ana y el nombre de la segunda esposa es Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no podía tenerlos y esto le causaba mucho dolor. Vemos a una mujer que tiene un anhelo de tener hijos, tiene un anhelo de ser madre, pero no puede tener hijos. Entonces su esposo consigue a una segunda esposa, porque en estos tiempos los hijos son como ese símbolo de bendición. Entonces se casa con Penina y Penina tiene hijos. Habla que tiene 10 hijos. Y entonces vemos que Ana se siente frustrada. Aunque su esposo la ama, ella no puede darle esos hijos. Y vemos en la historia a una mujer que está triste y no conforme con eso. Está su rival, Penina. Y dice que la historia, que cada año subían a sacrificar, iban al templo y sacrificaban y ofrecían sacrificios. Y Penina se acercaba con Ana y se burlaba de ella y la hacía enojar y la hacía entristecerse.
porque no podía tener hijos. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido situaciones donde hay alguien que te quiere hacer enojar, alguien que busca que te pongas triste, alguien que te dice, uy, tú buscas de Dios, mira cómo te va. No sales de la iglesia y ¿dónde está Dios? Mira tus problemas, mira tus hijos, mira tu circunstancia, te quedaste sin trabajo y ahí están esas peninas hablando a tu vida constantemente, buscando que tu corazón se apague, buscando que tu corazón se entristezca, buscando que a través de este sentimiento tú te alejes de Dios, que tú te empieces a olvidar de Dios y te empieces a concentrar en tus problemas y empiezas a decir, sí es cierto, me está yendo mal, me hice cristiana y cambiaron mis cosas, me iba bien cuando no conocía de Dios y ahora tengo problemas. ¿Sabes? Es Penina hablando a tu casa, hablando a tu oído. Pero quiero decirte que la historia nos cuenta cómo Ana se sienta a la mesa, está triste y su esposo la nota y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás afligida? Dice, ¿no te soy mejor yo que 10 hijos? Y en este punto, cuando yo leía la historia, yo me enojaba y yo decía, híjole, yo creo que su esposo no dimensionaba el sentimiento que tenía esta mujer de no poder tener hijos, ¿no? La impotencia, ese dolor. Pero aprendí algo muy importante. Ana es una mujer muy sabia porque nos cuenta la Biblia que se sentó, comió. Aquí no me dice que se puso a discutir con su esposo, ni se puso a reclamar nada. Dice que comió y después se fue al templo. Entra al templo y se pone a llorar y se pone a orar. Y la palabra de Dios dice que ella se levantaba y se puso a orar y estaba con esa aflicción de corazón. Ella no hablaba, yo creo que estaba callada, estaba llorando, estaba triste. Y la ve el profeta en el templo y le dice, mujer, ¿qué te pasa? Pareces borracha. Todavía venía con su sentimiento, venía triste y todavía el profeta, ¿qué te pasa? ¿Estás borracha? Ve qué hora es. Y entonces Ana le dice, no es que esté borracha, es que estoy afligida de corazón y he venido a derramar mi corazón delante de Dios pidiéndole una petición a aquel que puede cambiar mi circunstancia. Y entonces el profeta le dice, wow, lo que tú has pedido, que el Señor te lo conceda. Y nos habla de que Ana se levanta, va a su casa y va en paz. Esta mujer entendió que no tenía que pelearse con Penina, no tenía que pelearse con su marido, no tenía que reclamarle al sacerdote del templo, no tenía que pelearse con ellos, tenía que ir a su Padre Celestial, tenía que doblar rodillas y tenía que llegar al que sí puede hacer un milagro. Tenía que llegar a aquel que puede cambiar sus circunstancias. Necesitamos darnos cuenta que cuando vamos a nuestro Padre Celestial, Él escucha las oraciones sinceras. Necesitamos tener esa fe que persevera aún en medio del dolor. Sin importar tu circunstancia, los problemas por los que tú estés pasando, necesitas reconocer que es tiempo de doblar tus rodillas y llegar ante tu Padre Celestial, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entregar tus cargas, entregar tu corazón, entregar todos esos sentimientos, y Él va a hacer un milagro en tu vida, va a hacer un milagro en tu familia. Yo no sé cuántos de aquí crean que Dios puede cambiar las circunstancias. No importa lo que el diablo te diga, no importa lo que los médicos te digan, Dios puede transformar tu situación en un momento. Vemos que la sabiduría la demuestro cuando dependo de Dios. Y yo sé quién es poderoso para cambiar esas circunstancias. Y a veces el mayor acto de sabiduría no es hablar, es buscar primero a Dios en oración. Y quiero que tú repitas conmigo: la oración tiene el poder para cambiar mi historia. Más fuerte, la oración tiene poder para cambiar mi historia.
¿Cuántos lo creen? Amén. Como mamá, como abuela, debes entender que tu mayor herramienta de edificación no es tu capacidad de controlar a la gente que tienes alrededor, sino tu vida de oración. Si como mamá, como abuela, quieres ver algo que cambie en la vida de tus hijos, de tus nietos, tienes que doblar rodilla, tienes que estar orando por cada uno de ellos. Como iglesia tenemos que buscar a Dios en oración, tenemos que fortalecernos en fe. Y como te lo dije, Dios va a dar paz sin importar la circunstancia. Dios te va a levantar y va a levantar a tu familia. Lo segundo que necesitamos para edificar generaciones es hablar correctamente. Uy, qué difícil, amén. Dice, necesitamos saber hablar correctamente y no solo hablar, cómo actuar. Por ahí dicen también controlar nuestra cara, que a veces puedo decir, no dije nada, pero mi cara dijo más de lo que pude haber dicho. Tenemos que aprender a controlar nuestras palabras. En Proverbios 31:26 dice la palabra de Dios: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Aquí no dice, habla y contesta rápidamente. No. Este versículo nos dice que tenemos que ser sabios al hablar. A veces no es dejar que en tu enojo tú contestes. Esa contestación puede dañar un corazón, puede destruir una relación. Entonces, necesitamos cuidar nuestra manera de hablar. Proverbios 18:21 también nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La mujer sabia entiende que sus palabras son esa semilla de identidad o son esa arma de destrucción. Cada palabra que sale de su boca puede edificar o puede derribar. Y aquí quiero contarles una segunda historia que se encuentra también en 1 de Samuel, el capítulo 25. Nos habla de Nabal y de Abigail. ¿Alguien ha leído esta historia? Bueno, tomo como un sí, como un más o menos. Bueno, ahorita nos acordamos. Ok, nos habla la Biblia de que había un hombre llamado Nabal. Era un hombre muy rico, pero también era un hombre muy orgulloso, muy grosero y muy necio. Pero su esposa, llamada Abigail, era lo contrario, era una mujer sabia, prudente y de buen corazón. Mientras David y sus hombres estaban en el desierto, ellos protegieron a los pastores y a la propiedad de Nabal. Nabal tenía hombres trabajando y entonces cuando David están ellos cerca, ellos los protegen, ellos los cuidan. Y entonces, tiempo después, David envía mensajeros a casa de Nabal para pedir alimento. Dice, como un gesto de agradecimiento, yo cuido a tus hombres, te mando a mis hombres, necesitan que les den, nada más dales de comer, lo único que pido. Cuando tus siervos estuvieron con nosotros los cuidamos, los protegimos, pregúntales, los tratamos bien. Pero Nabal era un hombre necio y él respondió con desprecio y ofendió a David y empezó a decir, ¿y quién es David? Y casi, ¿y quién le pidió el favor? Que cuidan a mis hombres, ¿no? Y dice, ¿y quién es él? Dice, no, yo no le voy a dar de mi alimento, no le voy a dar a sus hombres. Yo no voy a hacer nada por ellos. Y entonces los hombres regresan con David tristes, sus hombres. David se entera de que Nabal contestó de esta manera y se enoja. Y entonces David propone levantarse con toda su gente a destruir la casa de Nabal. Este hombre, vemos, con una reacción, está provocando que haya una condenación sobre su familia. Y rápidamente, dentro de la historia, nos cuenta que hubo un siervo que se dio cuenta de esto y corrió con Abigail, con la esposa de Nabal, y le dice, oye, ¿qué crees? Que vinieron unos hombres de parte de David.
ellos nos estuvieron cuidando, le pidieron apoyo a David y él los despreció. Y David se enojó y ahora viene en contra de nuestra casa. Él ha dicho que van a venir a destruir y matar a todo hombre de esta casa. Entonces esa mujer sabia rápidamente empieza a preparar panes. Dice que tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas, 5 medidas de grano tostada, 100 racimos de uvas, 200 panes de higos, toda una dotación. Los cargó en asnos. Y entonces ella se apresuró y se adelantó a alcanzar a David cuando venía en contra de su casa. Y esta mujer se postra delante de David. Y bueno, quisiera leer esta parte. Acompáñame rápidamente a 1 Samuel 25. En el versículo 23. Dice la palabra de Dios: cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se postró ante él con su rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese malvado de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven, esto es lo que le pido: que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su criada ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta sierva. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como gobernante de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta sierva suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. David dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Tan cierto como el Señor, Dios de Israel, vive y me ha impedido hacerte mal, te aseguro que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Dicho esto, David aceptó lo que ella había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Wow, estas palabras sabias impactan. La Biblia dice que la palabra suave calma, apacigua las guerras. Necesitamos saber cómo hablar, necesitamos ser sabios al hablar. Y en esta historia vemos el contraste de la necedad. Vemos a Nabal, que como su nombre lo indica, significa necio, y actuaba como tal. Y quien por esas palabras había condenado el destino de toda su casa. Y yo quiero preguntarte a ti, como papá, como mamá, en tu casa, ¿cómo hablas? ¿Cómo le hablas a tus hijos, aun cuando estás enojado? ¿Qué le dices a tus hijos? Que le dices: ay, tonto, ay, burro, ay, no, mi marido nunca va a cambiar. ¿Cómo hablas? ¿Cómo son tus palabras? ¿Son palabras de edificación? ¿Palabras de destrucción? ¿Piensas antes de hablar? ¿O dejas que los sentimientos del momento te hagan decir lo primero que sale de tu boca? Necesitamos hablar a nuestros hijos palabras de fe. Un pastor, yo me acuerdo que
escuchándolo, comentaba, dice, la mamá, dice, tiene un poder. Cuando el hijo está haciendo algo, se está subiendo, dice, bájate, ¿por qué? Te vas a caer. Y si no te baja, ¿qué pasa? Se cae. No te vayas por allá porque te va a ir mal. ¿Y qué pasa? Le va mal. ¿Y qué pasaría si cambiáramos nuestra manera de hablar? En vez de decir a mi hijo, ay, burro, tonto. No, a lo mejor no entiendes, pero yo sé que hay un propósito para tu vida. Yo sé que tú eres inteligente, tú eres un hombre 10 veces mejor. Dios te levanta, Dios te bendice, Dios te da sabiduría. Yo creo, hijo, que tú vas a cumplir el destino profético al que el Señor te ha llamado. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que hablar en fe a nuestros hijos. Tenemos que declarar las cosas que no son. Aunque no lo estemos viendo, yo empiezo a declarar que mi hijo puede, que mi hijo sale, que mi hijo conquista, que mi hijo llega al cumplimiento de su promesa, que mi hijo es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y no importa la circunstancia que estés viendo ahorita, no importa lo que esté pasando en el mundo natural, tú empiezas a declarar en fe lo que Dios va a hacer en la vida de tu hijo, en la vida de tu esposo, en la vida de tu familia, en tu trabajo. Va a cambiar el ambiente, va a estar ayudándome, va a levantar a mi familia, va a fortalecernos. Necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. Necesitamos ser sabios cuando estemos hablando. Vigila tus palabras y ten esa sabiduría para declarar lo correcto para tu familia, para tus hijos. En contraste con Nabal podemos ver a Abigail. Yo me pregunto, ¿cómo acabaron casados juntos? Pero bueno, nos ponen el ejemplo, ¿no? Vemos la necedad, pero ahora vemos a Abigail. Y a través de Abigail aprendemos que una respuesta sabia puede detener la destrucción. La prudencia trae paz. Y una persona llena de discernimiento puede cambiar el destino de una familia. Así como Nabal con sus palabras condenó el destino de su familia. Porque si Abigail no se presenta delante de David, toda su familia, todos ellos hubieran muerto. Pero vemos que una mujer sabia hizo que cambiara el destino de su familia. Saben, yo sé que hay hogares que se mantienen en pie porque hay mujeres que están orando, porque hay mujeres sabias que han entendido que sus palabras tienen poder. Y como a la historia del inicio, esa mujer sabia que entiende el poder de sus palabras, esa mujer controla lo que dice. Esa mujer le pide al Señor, Espíritu Santo, háblame, dime qué decir. Hay veces que no entendemos o no sabemos cómo contestar en una situación, pero si tú acudes a nuestro Padre Santo, que mande al Espíritu sobre tu vida y te dé ese discernimiento, vas a hablar esas palabras sabias. Lo tercero que necesitamos para edificar generaciones es mirar hacia adelante, dejar un legado. Repite conmigo. Tengo que dejar un legado. Amén. ¿Alguien sabe qué es un legado? ¿Una herencia? Un legado es aquello que una persona deja como herencia o como influencia para las siguientes generaciones. Y no se trata solamente de bienes materiales, sino también de valores, de enseñanzas, de fe, ejemplo, carácter, amor y decisiones que impactan la vida de otros, aun cuando ya no estemos nosotros. La meta de edificar no es retener la casa, sino asegurar que permanezca firme cuando nosotros ya no estemos. La palabra legado es una palabra que me reta para saber qué es lo que estoy haciendo para que la gente, que impacte la vida de la gente. No quiero ser como una persona, no, pues quién sabe quién era. No, una mujer que vivía con fe, una mujer que predicaba, una mujer que daba el ejemplo. Yo creo que todos debemos de buscar ser recordados por cosas buenas. Necesitamos buscar ser recordados, dejar un legado para que cuando tus hijos crezcan digan, yo recuerdo que había un hombre de fe, había una mujer de fe que oró por mí, que me enseñó a buscar a Dios, que me llevaba a la iglesia, una mujer que cambió mi vida. Es lo que Dios está buscando. Entonces, si quieres construir
generaciones fuertes, necesitas dejar un legado. Dice la palabra en Salmos 127:4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Una saeta se prepara para ser lanzada hacia un blanco que el arquero quizás no va a llegar a ver. Y el éxito de una madre no se mide por lo que ella logra, sino por el legado que deja en otros. Entonces necesitamos dejar ese legado, esa huella espiritual y moral en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra iglesia, en las personas que nos rodean. Y por ejemplo, una mujer, una madre que enseña a orar a sus hijos está dejando un legado de fe. Una persona íntegra está dejando un legado de honor. Alguien que sirve a Dios está dejando un legado espiritual. Y quiero que me acompañes rápidamente a leer 2 de Timoteo 1:5. Dice la palabra de Dios: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Lo vuelvo a leer. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Este es un versículo corto, pero nos dice mucho. Nos está narrando la historia de Loida y de Eunice. Nos está enseñando el poder de una fe genuina que es transmitida de generación a generación. Vemos que Loida y Eunice fueron mujeres que sembraron en Timoteo amor por Dios, conocimiento de las Escrituras y una fe verdadera. Y quiero decirte que aunque muchas a veces vemos como ellas, que parece un trabajo silencioso y cotidiano de una abuela, una madre que están orando y que están sembrando en sus hijos ese amor por Dios, vemos que ese fruto fue enorme. Vemos que Timoteo llegó a ser un líder importante en la iglesia y fue colaborador del apóstol Pablo. Y quiero decirte que la fe auténtica no solo se predica, la tenemos que vivir. Como mamás, como abuelas y también a los padres, como padres, tenemos que entender que nuestro ejemplo pesa más que las palabras. Yo puedo hablar a mis hijos y decirles que tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que buscar de Dios, tienes que ser sabio, pero si no ven en mí un ejemplo, si no ven en mí una vida de oración, si no ven en mí que busco en la palabra, que estoy escudriñando constantemente, que busco hacer la voluntad de mi Padre, que mi comportamiento va cambiando, porque todo esto va afectando en mi manera de comportarme, en mi manera de ser. Si mis hijos no pueden ver eso en mí como ejemplo, estoy fallando. Necesito demostrar con mi ejemplo lo que es ser un hombre o una mujer de fe. Necesito enseñarles cómo se vive cuando crees en Dios, cuando le crees a Dios. Quiero decirte que la formación espiritual comienza en casa. Y una generación firme nace de alguien que ha decidido permanecer fiel a Dios. Quiero decirte que las abuelas y que las madres tienen una influencia espiritual poderosa. Una oración constante puede marcar el destino de una generación. Y yo puedo decirles, y lo he compartido, yo estoy aquí gracias a mi mamá, por una mamá que no dejaba de doblar rodillas, que no deja de doblar rodillas por nosotros. Aún en la juventud, yo recuerdo a mi mamá orando, ella todo el tiempo en oración por mí, pidiendo por mis hermanos, pidiendo por cada uno de nosotros. Y yo estoy segura que estoy en este lugar por la oración de una mamá. Quiero decirte que tu oración tiene poder,
Tu oración puede cambiar el destino de una generación. Tu oración es importante para que tus hijos se levanten, para que tus hijos estén y se acerquen a Dios nuevamente. La iglesia también necesita de Loidas y Eunices. Necesita personas que estén formando discípulos con amor, con paciencia y con ejemplo. Nosotros creemos en la paternidad, nosotros creemos que es importante que podamos estar guiando a otras generaciones o estar guiando a otras personas para que conozcan del amor de Dios, para que lo conozcan, que tengan ese encuentro y para que ellos puedan un día ser maduros espiritualmente. Y en el primer ejemplo que vimos, en el de Ana, su hijo, el hijo que nació es Samuel. Quiero decirte que en la oración que hizo Ana cuando fue al templo, ella le pidió al Señor: Señor, te pido que me des un hijo varón, y si tú me lo concedes, y si tú me lo das, yo te prometo que lo voy a poner a tu servicio, yo lo voy a preparar y yo lo voy a entregar para que Él te sirva. Y quiero decirte algo, el Señor se lo concedió y Ana cumplió su palabra. Dice la palabra de Dios que cuando nace el niño, ella le dice a su esposo: ya no voy a ir al templo hasta que mi hijo sea destetado, para que yo cuando vaya al templo lo pueda entregar. Y en ese tiempo, mientras tenía el niño, Ana entendió que había un propósito. Ana, cuando decidió dedicar a Samuel a Dios, aún antes de recibirlo, ella entendió algo, que los hijos no son solo una bendición, son una asignación espiritual. Y mientras otros veían un niño cuando nació, ella vio un profeta en formación. Ella vio que era un varón de Dios. Ella lo crió, ella lo enseñó, ella estuvo orando por él. Yo estoy segura que en ese tiempo que tenía el bebé en casa, no nada más lo tuvo y lo cuidó. Yo creo que ella estaba diciendo: tú naciste con un propósito. Tú eres un milagro de Dios y Dios te trajo con un propósito y tú vas a servirle en el templo y tú vas a ser un varón que va a marcar ese cambio en esta generación. Tú vas a ser un hombre de bien. Yo creo que ella constantemente estaba orando y estaba hablándole a su hijo y lo estaba preparando para lanzarlo como esa saeta. Estaba segura del destino que tenía ese pequeño. Quiero decirte que nosotros tenemos que entender que los hijos que Dios nos ha dado, que nos ha prestado, tenemos que encaminarlos a que ellos puedan alcanzar ese destino. Hay un destino profético, hay un destino, hay bendición para tus hijos. Y yo sé que estamos preparando hombres y mujeres que se van a levantar y que van a traer el mensaje de salvación, van a traer vida, van a traer palabras de vida, van a traer y van a mostrar lo que Dios hace en esta generación. Van a mostrar que Dios es poderoso y que Dios es capaz de transformar cualquier atmósfera. Yo lo creo. Amén. Cada vez entonces, mujer, hombre, que veas a tu hijo, que veas a tu hija, no solo lo veas en lo natural, no solo veas en la ahorita cómo está mi hijo, no veas tus circunstancias, no veas lo que está pasando a tu alrededor. Tienes que ver a futuro en tu hijo, como esa saeta. Tienes que poner la mira en el blanco, sin importar lo que esté aquí. Mi mira no está en mis circunstancias actuales, mi mira no está en mi condición actual. Mi mira está en lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la vida de mis hijos y en la vida de mi familia. Una mamá sabia entiende que el tiempo que pasa con sus hijos es igual a un tiempo de discipulado, porque tu hijo te está viendo. Así como Jesús iba con sus discípulos, los discípulos veían todo lo que hacía Jesús, veían cómo se comportaba, veían cómo hablaba, veían lo que decía, cómo hablaba, veían todo lo que Jesús hacía. Lo escuchaban predicar, sí, pero lo estaban viendo todo el tiempo. Entonces tus hijos tienen que ser discipulados en tu casa. Tú eres su ejemplo. Ellos te están viendo, ellos ven cómo hablas, ellos ven
si oras o si no oras, ellos ven qué importancia le das a buscar de Dios o queda en segundo plano. Ellos están viendo, no importa que tú les digas, tienes que buscar a Dios, tienes que ponerlo en primer lugar. Si ellos no están viendo en ti un ejemplo, es lo que están aprendiendo. Necesitamos reaccionar y ver si estamos dando el ejemplo correcto. Pregúntale al Señor, Señor, ¿realmente mi vida está siendo de edificación para mis hijos? ¿O estoy desviándolo del destino que tienes para él? Recuerda que las bases y principios que hoy estamos sembrando van a dar fruto a su tiempo. Un legado no es solamente lo que nosotros dejamos en las manos de la siguiente generación, sino lo que dejamos sembrado en su corazón. Mamá, tus palabras tienen poder. Tus oraciones cubren generaciones. Tu ejemplo permanece aun cuando tus hijos crezcan. Y quisiera terminar este tiempo. Voy a pedirle a Cecia. Gracias, que pase. Hemos visto que Dios ha puesto en nuestras manos el poder de edificar nuestro hogar, el poder de cambiar el rumbo de nuestras generaciones. Necesitamos ser hombres y mujeres sabios. Necesitamos ser hombres y mujeres temerosos de Dios, dispuestos a marcar el rumbo a nuestros hijos. Y como iglesia quiero decirte que edificar generaciones no es tarea de unos cuantos, no es dejar la tarea para alguien más, es un llamado que Dios está haciéndonos a cada uno de nosotros. Necesitamos entender que una generación no se transforma solo con consejos, sino con las rodillas dobladas delante de Dios. Apréndele a darle importancia a tu vida de oración diariamente. No lo dejes a un lado. Yo sé que muchas veces por los problemas, trabajo, a veces lo primero que quitamos es el tiempo de orar. Bueno, Señor, estoy cansado. Tú sabes que yo sí oro siempre, no, pero estoy cansado. No dejes a un lado lo más importante, tu vida de oración, tu comunión con el Padre Celestial. Necesitamos cuidar nuestra manera de hablar. Nuestras palabras pueden marcar el destino de las personas que nos rodean. Aquella persona con la que tuviste contacto una sola vez, te lo encontraste, nunca más lo encontraste, pero a lo mejor estas palabras que salieron de tu boca lo animaron o lo desanimaron. Tienes que dar el valor a tus palabras. Cualquier encuentro no es una casualidad. Dios quiere usarte a ti para bendición. Dios quiere usar tus palabras. Dios quiere, a veces un solo Dios te bendice, que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana, le cambia la vida a una persona. A veces una persona desanimada, a lo mejor tú lo ves feliz por fuera, pero necesitaba una palabra de Dios te ama. Dios quiere hacer algo grande contigo. No te desanimes, Dios va a cambiar a tu familia. No te desanimes, Dios va a restaurar a tus hijos. Necesitamos saber hablar, necesitamos marcar a las personas que nos rodean con nuestras palabras, que sean palabras de bendición. Y tenemos que dejar un legado. ¿Qué responsabilidad tenemos? Dios ha puesto en tus manos el que tú puedas dejar un legado, una herencia espiritual, una herencia de fe, una herencia de amor, de integridad, de servicio y de temor a Dios. Que cuando nuestras generaciones hablen de nosotros, puedan decir: hubo alguien que oró por mí, hubo alguien que creyó en mí, alguien me enseñó a amar a Dios, alguien me enseñó que hay un Padre que me ama como soy y que me acepta y que quiere hacer algo nuevo en mi vida. Seamos esas personas que dejen un legado de fe,
un legado de integridad, de amor, un legado espiritual. Que la iglesia no solo llene edificios, sino que levante generaciones firmes, sabias y llenas del Espíritu Santo. Porque una vida edificada en Dios puede transformar una familia, y una familia transformada puede cambiar generaciones enteras. Quiero que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Tal vez en este momento hay mujeres que piensan, hombres o mujeres que piensan, wow, pasó mi tiempo, mis hijos ya crecieron, ya no tengo fuerzas como antes. Quizás ya no puedo edificar generaciones, pero sabes, Dios nunca llama inútil a una temporada de vida. Hay un propósito. Mientras hay aliento en tu vida, todavía hay semillas que tú puedes sembrar. Tu oración sigue teniendo poder. Tu consejo sigue trayendo dirección. Tu testimonio sigue hablando. Tu fe todavía puede levantar generaciones. No importa tu edad, Dios quiere usarte. Quizás ya no corres como antes, pero ahora tienes algo mucho más valioso. Se llama experiencia, perseverancia y una historia de fidelidad de Dios. Nunca pienses que tu temporada terminó. Las generaciones todavía necesitan escuchar tu voz. Necesitan aprender de tu fe y ver el ejemplo de un hombre y de una mujer que ha permanecido firme aún en medio de las circunstancias difíciles. Necesitas creer que Dios va a usarte poderosamente. Tal vez tú, mujer, me podrás decir, pero es que yo ya me equivoqué demasiado. A lo mejor hablé mal, a lo mejor en este punto de mi vida he tomado malas decisiones y estoy aquí por las decisiones incorrectas, y mi vida ha cambiado y mi vida ha sido transformada porque decidí mal en un punto. A lo mejor herí a mi familia, ya no puedo cambiar lo que hice, y sí, no podemos regresar el tiempo, pero sí podemos permitir a Dios que redima nuestra historia. Podemos pedirle a aquel que es poderoso para cambiar las cosas, que cambie mi historia, y que tu historia, aunque haya empezado mal, sea una historia que termine en bendición, sea una historia que marque un cambio, un antes y un después de lo que Dios puede hacer en tu vida. La gracia de Dios no solo nos perdona, también nos restaura. Y muchas veces las cicatrices transformadas por Dios se convierten en un testimonio que sana a otros. Lo que Dios te ha permitido vivir va a ayudar a muchas otras personas que pasen por lo mismo, a saber que hay un cambio, que no hay un fin después de que pasas por una temporada mala, sino que hay un tiempo de redención, donde hay un Dios poderoso que puede levantarte, hay un Dios poderoso que transforma aquello que parecía terminado. Él lo puede convertir en una victoria. Si antes derribaste con palabras, hoy puedes empezar a edificar con palabras de amor. Quizás antes hubo ausencia de oración, pero hoy puedes levantar un altar en tu casa. Quizás no dejaste el mejor ejemplo ayer, pero hoy puedes dejar un legado diferente. Porque Dios no está buscando mujeres perfectas, ella está buscando hombres y mujeres dispuestos a cambiar su historia. Dios puede hacer florecer todavía aquello que parecía perdido. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado a nuestros corazones, Padre. Hoy entendemos, Señor, la importancia, Padre, de buscar la sabiduría del cielo. Hoy entendemos, Señor, que necesitamos más que conocimiento, más que inteligencia. Necesitamos sabiduría que transforme nuestra vida, que transforme nuestra mente, que transforme todo lo que hacemos nosotros, Señor. Que nuestra
nuestra forma de mirar, Señor, sea transformada, que empezamos a buscar las cosas de arriba, Señor. Te pido, Padre, que escuche, Señor, nuestra oración. Es un tiempo, Padre, donde sabemos que las oraciones, la oración puede cambiar mi historia. Y lo creemos, Señor. Creemos, Padre, que tú vas a hacer algo grande en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que tú has dejado, Señor, esa labor de edificar generaciones, Señor. Queremos ser un ejemplo vivo. Queremos ser un ejemplo de fe. Queremos ser un ejemplo de la fidelidad de Dios. Queremos ser un ejemplo que represente, Señor, a nuestro Padre Celestial. Queremos que nuestra vida, Señor, sea un ejemplo, sea un libro abierto que la gente pueda ver, Señor. Que aún la gente que no te conoce pueda ver a través de nosotros ese amor tuyo. Pueda conocer, Señor, a través de nuestro rostro, de nuestra sonrisa, que hay un Dios amoroso que está buscando salvarles. Padre, te pido, Señor, que tú tomes, Señor, en tus manos nuestras vidas, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que necesitamos nuevamente construir un altar de oración en nuestras casas. Necesitamos, Señor, darte el primer lugar. Padre, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Y también, Señor, te pedimos, Padre, que ayudes, Señor, a que trabajemos con nuestra manera de hablar, con nuestro testimonio, con nuestra manera, Señor, de vivir, Padre. Porque a través de un gesto, a través de una palabra, a través, Señor, de nuestro testimonio, estamos marcando la vida de gente que nos está viendo. A lo mejor no me he dado cuenta, Padre, pero hay ojos puestos en mí, que ellos puedan ver en mí tu amor, que ellos puedan ver en mí, Señor, a un Dios poderoso, a un Dios amoroso, a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios para el cual no hay imposibles, Padre. Y en esta hora también te pido, Señor, por el legado. Tú me has llamado, Señor, a dejar una herencia, un legado espiritual. Me has llamado, Señor, a marcar a mi generación, a marcar a mis hijos, a marcar, Señor, a la gente que me rodea, en mi trabajo, en la escuela, aún, Señor, cuando voy al mercado, Señor, cuando voy al supermercado, ahí que la gente pueda ver en mí algo diferente, que pueda ver en mí, Señor, que hay una paz sobrenatural, que hay un amor poderoso, que hay algo diferente y que puedan ver, Señor, en mi vida ese ejemplo tuyo, Padre. Es una gran responsabilidad, Señor, pero yo la acepto. Yo acepto ese llamado, Padre, de ser un ejemplo para la gente que me rodea. Transforma, Señor, mi vida, transforma mis acciones. Ayúdame con tu Espíritu Santo a que ese fruto precioso del Espíritu Santo pueda dar fruto en mi vida. Señor, en esta hora yo te doy gracias también, Padre, por cada mamá que nos acompaña en este lugar. Gracias, Padre, por cada una de ellas. Las bendecimos, Padre. Te pido que sigas fortaleciendo sus manos, Padre, para que ellas sigan edificando. Te pedimos que sus vidas sean ese semillero de fe, Padre. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a valorar la influencia de cada mujer sabia. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.